Hoy presentaremos los trastornos de la voz, del habla y del lenguaje. Comenzaremos con los trastornos de la voz. Voy a presentar la definición de afonía. La afonía es un síntoma definido médicamente como una pérdida más o menos completa de la voz, causada por una lesión o una parálisis del órgano de fonación. Su origen puede ser de carácter físico, como por ejemplo al sufrir un traumatismo, o de carácter psíquico, como cuando se sufre un cuadro histérico. Ahora veremos las causas que pueden provocar la afonía. Enfermedades del aparato respiratorio, malos usos de la voz, ingestión de productos tóxicos o irritantes, causas nerviosas, manipulaciones después de ciertas operaciones o procedimientos médicos, frío excesivo debido al clima o ingesta de bebida o alimentos muy fríos. El tratamiento para la afonía es el reposo vocal, durante 2 o 3 días, mantenerse hidratado, evitar fumar y beber alcohol, tomar analgésicos y antiinflamatorios recomendados por el médico tratante. El especialista que se encarga de ver la afonía es el otorrinolaringólogo. El rol del docente o educadora de párvulo no presenta porque el alumno deberá guardar reposo vocal por 2 o 3 días. Ahora vamos a hablar de la difonía. Definición: es la alteración de la voz en cualquiera de sus parámetros, intensidad, tono y timbre. Existen distintas manifestaciones en la voz, como la aspereza, carraspeo, ronquera, voz soplada, estridencia, etc. Se clasifica en disfonía funcional causadas por un sobreesfuerzo. En estos casos no se identifica ninguna lesión. Disfonía orgánica, alteración de la voz producida por una lesión anatómica en los órganos de la fonación. Disfonía psicógena, alteración de la voz producida por un trastorno psicológico. Disfonía audiógena, alteración de la voz como consecuencia de un déficit auditivo. Disfonía traumática provocada por un traumatismo externo o interno. Las causas son alergias, tos, consumo excesivo de alcohol o tabaco, uso excesivo de la voz, inhalación de sustancias irritantes, llanto excesivo o prolongado en los niños o enfermedades virales. Tratamiento: descansar la voz, no gritar, evitar fumar y beber, tomar analgésicos y mantenerse hidratado. Los especialistas son médico general, psicólogos, otorrinolaringólogos. El docente o la educadora de párvulos no presenta rol. El estudiante deberá guardar reposo vocal. Continuaremos con los trastornos del habla. Ahora vamos a presentar la disartria. Es un trastorno neurológico del habla que resulta de anormalidades en la fuerza, velocidad, estabilidad, tono o exactitud de los movimientos requeridos para el control de la respiración, fonación, resonancia, articulación y prosodia en la producción del habla. Se clasifican en disartria flácida, que es la voz soplada con hipernasalidad y distorsión consonántica; espástica, que es la voz forzada, áspera, lentitud en el habla, distorsión consonántica e hipernasalidad; atáxica, distorsión consonántica, acentuación excesiva y quiebres articulatorios irregulares; hipocinética, voz áspera con silencios inapropiados, distorsión vocálica excesiva, variaciones de intensidad; mictas, acentuación reducida y monotonalidad. Entre sus causas encontramos los accidentes cerebrovasculares, los traumatismos encefalocraneanos, infecciones del sistema nervioso central, enfermedades degenerativas, tumores del cerebelo y la enfermedad del Parkinson.
Entre sus tratamientos encontramos las terapias fonoaudiológicas, que estas están enfocadas en el control del esfuerzo respiratorio, fonatorio, velocidad del habla, longitud de frase y sílabas por respiración, siguiendo los principios del aprendizaje motor. Los profesionales que tratan la disartria son el fonoaudiólogo y el neurólogo. El rol del docente o educadora de párvulos es maximizar en los niños la capacidad de comunicarse a través del habla, los gestos o las herramientas complementarias para la comunicación, tal como lo es un tablero alfabético. Ahora voy a presentar articulación de la dislalia. La definición es: el concepto de dislalia corresponde al trastorno en la articulación de los fonemas, o bien por ausencia o alteración de algunos sonidos concretos o por la sustitución de estos por otros de forma improcedente. Se trata, pues, de una incapacidad para pronunciar o formar correctamente ciertos fonemas o grupos de fonemas. Las dislalias se clasifican en dislalias orgánicas, que pueden ser tres tipos: las diglosias, que son trastornos de la articulación de origen no neurológico y provocado por lesiones físicas o malformaciones de los órganos articulatorios periféricos. También pueden ser disartrias, que se deben a daños en el sistema nervioso central y se caracterizan por una pérdida del control motor. También pueden ser dislalias audiógenas, que son alteraciones de la articulación debidas a problemas auditivos. También tenemos las dislalias evolutivas, que es la incapacidad para producir correctamente los fonemas causados por una insuficiente madurez cerebral y un inadecuado desarrollo del aparato fonoarticulador. Y por último, tenemos las dislalias funcional, que es la alteración de la articulación debido a un mal funcionamiento de los órganos articulatorios sin existir ninguna causa de tipo orgánico. Causas de las dislalias. Puede ser escasa habilidad motora, dificultad en la percepción del espacio y del tiempo, falta de comprensión o discriminación auditiva, factores psicológicos, factores ambientales, factores hereditarios o deficiencia intelectual. Existen dos tipos de tratamiento. El tratamiento indirecto, que sirve para realizar una perfecta articulación. Es necesaria una madurez psicomotriz que haga posible la agilidad bucofacial, una correcta discriminación auditiva que permita la identificación de los sonidos, un buen control de la función articulatoria permitiendo facilitar los movimientos articulatorios. Y tenemos el tratamiento directo, que es aquella que tiene como objetivo la facilidad de enseñar al niño la emisión de todas las articulaciones y la integración de las mismas en su expresión espontánea o dialogal. El especialista que se encarga de tratar las dislalias es el fonoaudiólogo y el otorrinolaringólogo. El rol del docente o educadora de párvulos. Realizar actividades enfocadas en los prerequisitos del lenguaje, como la atención, la percepción, la memoria y la imitación. Por otra parte, para una correcta articulación, ritmo en el habla influye en las fases funcionales del lenguaje, que serían la respiración, movilidad de los órganos fonoarticulatorios, como la lengua, los labios, la mandíbula, mejillas, paladar y dientes. Fluidez, difemia o farfulleo es el deterioro del ritmo o de la fluidez verbal, caracterizado por repeticiones y o prolongaciones de los elementos del habla, así como de espasmos que producen momentos de silencio por inmovilización de los músculos. Su clasificación es difemia clónica, caracterizada por la repetición convulsiva de una sílaba o grupo de sílabas durante la emisión de la frase. Difemia tónica, caracterizada por una interrupción total del habla. La difemia mixta, la tartamudez se inicia en una fase clónica y pasa atónica si no recibe un tratamiento adecuado. Las causas de la fluidez, difemia o farfulleo, son por trastornos lingüísticos, trastornos neuropsicológicos, problemas conductuales o trastornos orgánicos. Su tratamiento es bajar niveles de ansiedad, técnicas o terapias basadas en la tensión y la distensión de diferentes grupos musculares. El especialista que se encarga de ver este caso es el fonoaudiólogo. El rol del docente o educadora de párvulos es realizar ejercicios de relajación, respiratorios, de soplo, de motricidad bucal, de repetición y de habla rítmica. Ahora presentaremos los trastornos del lenguaje.
Voy a hablar de mutismo. Definición. Es la suspensión del habla por parte de un individuo y se mantiene en silencio ante determinadas situaciones. Mutismo total. Cuando el niño padece una desaparición total del lenguaje hablado, puede ser progresivo o repentino. Mutismo selectivo idiomático. Niños de familiares inmigrantes que se niegan a hablar la lengua del país donde viven. Mutismo selectivo de personas. Se presenta en aquellos niños que escogen a quién hablarle. Mutismo selectivo de situaciones. Aquellos niños que solo hablan en casa o ante determinadas situaciones. Causas. Se pueden contraer el mutismo en cualquier momento de su vida, ante una enfermedad o un accidente. Tratamiento. Bajar la intensidad ante situaciones sociales en la falta de seguridad del niño y la actitud de la familia. Los especialistas son psiquiatra y psicólogo. Rol del docente o educadora de párvulos: evitar criticar, juzgar o etiquetar la conducta del niño, así como ridiculizar la falta de habla. Con estas conductas, incrementar el temor del niño. Ahora vamos a presentar las afasias. La afasia es un trastorno causado por lesiones en las partes del cerebro que controlan el lenguaje. Pueden dificultar la lectura, la escritura y expresar lo que se desea decir. Se clasifican en afasia expresiva, que es donde el paciente sabe lo que quiere decir pero tiene dificultad para decirlo o escribirlo. En la afasia receptiva se escucha la voz o puede leer un impreso pero no le encuentra sentido a lo que lee o escucha. En la anómica tiene dificultad para usar las palabras correctas para describir objetos, lugares o eventos. Y en la global, el paciente no puede hablar, entender lo que dice, leer o escribir. Entre las causas podemos encontrar los tumores cerebrales, las infecciones, las lesiones y la demencia. En el tratamiento hay muchas personas que se recuperan de la afasia sin ningún tipo de tratamiento, mientras que otras necesitan terapia del lenguaje o del habla. El especialista que trata la afasia es el fonoaudiólogo. El rol de la docente y educadora de párvulos es mantener conversaciones individuales, escribir palabras claves u oraciones cortas para ayudar a explicar algo, simplificando oraciones y hablando más pausado. A continuación vamos a hablar del trastorno específico del lenguaje TEL. La definición es: los niños con TEL o disfasia presentan una alteración profunda en los mecanismos de adquisición del lenguaje, tanto expresivo como comprensivo. Clasificación de los TEL. TEL expresivo es la incapacidad para utilizar los sonidos del habla en forma apropiada para su edad, un vocabulario sumamente limitado, cometer errores en los tiempos verbales o experimentar dificultades en la memorización de palabras o en la producción de frases. TEL mixto es el deterioro del desarrollo de la comprensión del lenguaje, que implica tanto a la decodificación, la comprensión, como a la codificación, expresión, y esto conlleva ambos déficits receptivo y expresivo. Causa de los TEL: calidad de las relaciones de comunicación, adaptabilidad del lenguaje adulto al momento evolutivo y a la edad, ambiente propicio y experiencias significativas e imitación de modelos lingüísticos adecuados. Tratamiento. Este se basa en trabajar las habilidades lingüísticas tales como discriminación auditiva fonológica, memoria auditiva, acceso léxico, habilidades sociales y discurso. Los especialistas que tratan los TEL son fonoaudiólogo, profesor de educación especial diferencial, médico pediatra o neurólogo, psiquiatra o médico familiar. Rol del docente o educadora de párvulos: ayudar al niño a diferenciar distintos sonidos del cuerpo, del medio ambiente, de los transportes, etc. Pedirle que articule de manera correcta las palabras, reforzar las tareas que son enviadas al hogar, no imitar su lenguaje deformado. Continuamos con el retraso del lenguaje. El retraso del lenguaje es un retraso en la aparición o en el desarrollo de todos los niveles del lenguaje, es decir, fonológico, morfosintáctico, semántico y pragmático, que afecta sobre todo a la expresión y a la comprensión.
El retraso del lenguaje se clasifica en, a nivel de producción, es la aparición de las primeras palabras que se retrasa hasta los 2 años y la unión de dos palabras no aparece hasta los 3 años. A nivel fonológico está el habla infantilizada, que es con omisión de consonantes iniciales y sílabas iniciales. A nivel semántico tenemos el vocabulario reducido a objetos del entorno y problemas de la adquisición de conceptos abstractos. A nivel morfosintáctico tenemos el desorden de la secuencia normal de la oración y número reducido de términos de la frase. A nivel pragmático presenta dificultades para atribuir cualidades a los objetos y preguntar. A nivel de comprensión, la comprensión verbal es mejor que la expresión en estos sujetos, lo que hace pensar que son normales a este nivel. A nivel de imitación provocada, son incapaces de repetir estructuras lingüísticas que aún no tengan integradas y la repetición de frases. Palabras o sílabas sin significado resulta muy difícil. Entre sus causas podemos encontrar los factores neurobiológicos, los factores cognitivos, los factores motores y los factores psicosocioafectivos. El tratamiento para el retraso del lenguaje es basarse en trabajar con habilidades lingüísticas. Debe ser un trabajo individualizado, se debe reforzar la lectura y es muy importante ampliar el vocabulario en el estudiante. El profesional que se encarga de tratar y de diagnosticar un retraso en el lenguaje es el fonoaudiólogo. El rol de la docente o educadora de párvulos es que debe realizar actividades de imitaciones, repeticiones o repasos estimulando el lenguaje.